Yo creo que esa es la pregunta del millón y no solo una pregunta que tenemos nosotros, una pregunta que tiene la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, una pregunta a nivel global es ¿qué es? ¿No? Porque primero se trata de analizar Bitcoin al final es pues justamente como lo dice su parte, se buscaba que fuera una moneda compuesta por bytes, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Y como es una moneda tecnológica, por eso la parte de Bitcoin. Lo que sucede es que dentro del proceso se empezó a ver como un oro digital. Y de hecho, eh, hay un profesor que escribió un paper de apellido Dodd, sobre las implicaciones sociales del Bitcoin y decía, se empezó a relacionar mucho con el oro y por eso es que su lenguaje tiene aspectos como mineros, ¿no? Y entonces se empezó a relacionar y la gente lo empezó a ver como tu historia del inicio cuando estabas en la universidad, lo empezó a ver como una reserva de valor. Y entonces al verlo como una reserva de valor, muchas de las personas lo que empezaron a hacer es comprar Bitcoin y hacer el famoso HODL o hold, ¿verdad? De manera escrita de manera distinta y sostener la moneda durante largo tiempo. Entonces ya no es básicamente una moneda, sino se convierte también en un activo para preservar valor. Y es ahí donde creo que está la discusión, porque por ejemplo, hay países como El Salvador que sí están buscando que se realice este nivel de transacción, pero al momento donde el valor versus dólar de la moneda empieza a tener cambios y pasar de uno a uno, ¿verdad? En un inicio a uno 300, a uno 6,000, a uno 20,000, a uno 60,000, como llegamos en algún momento, ya empieza a ser mucho más costoso el proceso de transacción. Entonces, digo, ¿será que voy a yo comprarme como pasa en el famoso Pizza Day o el Día de la Pizza, de que una persona, ¿verdad? Utilizó cierta cantidad de bitcoins para comprar una pizza, que hoy serían las pizzas más caras del mundo, ¿no? Entonces, como que también está esa parte, ¿será que yo utilizo mi bitcoin para hacer una compra que al final no sé si esa compra hoy vale $100 y mañana puede costar 100,000? Y eso es lo que desde una forma de usuario ha costado definir. Ahora, si lo vemos en la parte de la discusión que tiene Estados Unidos, es al final si estos son instrumentos financieros o lo que se le llamaría un security, ¿no? Y entonces, para que tengan como este idioma financiero, un security es como una acción, un bono, un fondo mutuo, donde se invierte para obtener rentabilidades y donde el proceso es justamente la obtención de rentabilidad. Entonces yo voy a hacer dinero comprando acciones, ¿verdad? Esa es como la hipótesis, también la puedo perder, pero por eso es que se llama un security, en términos muy simples, obviamente, porque pudiéramos entrar más complejo, pero ahí es donde todavía tampoco se sabe si es un método de inversión. Y yo creo que, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque es lo mismo que definiéramos el Internet en 1990, ¿no? El Internet era para usar en carta y hacer las tareas del colegio, o el Internet era para mandar un correo sin ningún attachment, y miremos lo que es el Internet hoy. Creo que va un poco a esa discusión, Diego. Sí, yo creo que lo interesante es, yo creo que para mí la tecnología ha sido clave y fundamental en generar un cambio de visión de cómo puede manejarse esa dinámica transaccional entre dos personas. El decir, yo creo que antes o era fiat, o era el dólar, o era el quetzal, y eso era. Y creo que veíamos el oro como una inversión, como una preserva, como un activo donde puedo invertir, ahí lo dejo parqueado. Eh, Obviamente tenés gente que está especulando, que está trading oro, pero no, pero es muy difícil el poder utilizar el oro para inclusive hacer una transacción. No lo puedes moldear. Yo creo que lo hablaste al inicio, los tres como el triángulo de que hace que una moneda funcione. El oro no. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo parto? No te lo puedo mandar, no es fácil. Y Bitcoin está como entre ese intermedio, de que sí lo puedes partir, pero también es caro, pero no es fácil de acceder, pero no es fácil de enviar. Tenés gente que lo ve solo como invierto, parqueo mi dinero ahí. ¿Por qué? Porque la expectativa es que en 15, 20 años eso va a valer más que
lo que vale hoy día la inversión en un dólar o en otros activos. Eh, ¿Qué es lo interesante para mí? Es la tecnología detrás, porque yo creo que eso hizo atraer otro tipo de monedas como Ethereum, como otro tipo de casos de uso de blockchain para, para tratar de solventar, no sé si llamarle los errores, pero las debilidades que tiene Bitcoin, que no tiene Ethereum, en poder tener mayor volumen de transacciones, en que las transacciones no sean tan caras, en que sea mucho más fácil, en que puedas generar diferentes tipos de transacciones sobre el blockchain en sí, o sea, sobre la cadena, y no solo sea un tema de una transacción de te mando un Bitcoin y recibo uno, te mando punto X, sino que realmente tengo más casos de uso sobre las otras plataformas y creo que si no hubiera sido por Bitcoin, no sé si hubiera pasado, probablemente alguien más lo hubiera pensado, pero no estaríamos donde estamos hoy en, en, en cómo se ha ido desarrollando todo esto en los últimos 10 15 años. Ahora, tal es cómo funciona el Bitcoin. Y creo que metamos un poco a detalle de, hablamos de que tenemos una base de moneda finita que va a terminar de crear más Bitcoins hasta cierto punto. ¿Quién es dueño de los Bitcoins? ¿Cómo funciona toda esta parte de si no hay una entidad centralizada que esté imprimiendo estos Bitcoins, pero al final sí está imprimiendo un finito número de Bitcoins? ¿Quién lo está haciendo? ¿Y cómo funciona? No, que esa es la parte interesante, es decir, desde el inicio nace descentralizado. Entonces, acá el punto es que el Bitcoin se va a emitir a través de resolver un problema matemático que va aumentando en complejidad. Entonces, eso lo que hace es que va creando, ¿verdad?, el propio Bitcoin y lo va depositando en la computadora que logre resolver ese problema matemático. Pues al principio, y esa es donde los mineros se vuelven torales, ¿no? Porque entonces un minero, ¿qué es? Un minero al inicio era una persona con una computadora como la que estamos hablando hoy, y lo que hacía era básicamente montarse sobre la red de Bitcoin y poner a la computadora a resolver el problema. Y a través de eso, cada 10 minutos que se va emitiendo un bloque, pues se iba dando cierta, ¿verdad? Con cierta regularidad una moneda y se le daba a que la computadora que pudiera resolver primero eso. Por supuesto, en el 2009, 2010 iban a haber muy pocas personas que iban a estar, por eso ahora se habla ya de fincas, de servidores que buscan resolver eso y que es la parte que ha llevado a toda la discusión energética de, ¿verdad?, alrededor del Bitcoin, que es ahora se necesita mucho poder y cuando hablamos de poder son muchas computadoras a un nivel impresionante para lograr resolver ese problema matemático. Y lo dejamos eventualmente para una adenda y por eso es que las computadoras cuánticas serían como el tema interesante dentro de esto y se ha hablado toda una parte. Pero entonces ya el primer actor es lo que estoy creando, ¿verdad? Un programa el cual crea un Bitcoin y necesita una contraparte que lo resuelva para que se empiece a crear el primer sistema. Entonces ya tengo yo lo que es la primera parte de lo que se desarrolló como el programa que le da nacimiento al Bitcoin y luego una persona que esté interesada en resolver este problema con nivel de dificultad y que se va haciendo. ¿Para qué? Para que la emisión siga como su forma de realizarse. Entonces, el minero ahora tiene un gran reto y es, tengo un nuevo Bitcoin. ¿Qué hago con él? Y la forma del Bitcoin es que necesita encontrar de alguna manera un mercado al cual venderlo. Entonces ahí es donde el minero lo que busca es justamente ir vendiendo la parte del Bitcoin a diferentes personas que lo usen como moneda, como inversión y que esto vaya haciendo un mercado. ¿Pero por qué? Porque también lo que se necesita dentro de esto es que existan más actores, más mineros, más compradores y eventualmente lo que vamos ahorita a definir, nodos para validar las transacciones. ¿Por qué? Porque lo que tiene este personaje, ¿verdad? Este minero que logra descifrar el problema matemático, lo que tiene es que tiene que ser validado por otras computadoras que digan sí, es él. Y eso es lo que al final constituye la parte del blockchain. Lo que esto significa es que, por ejemplo, si tú llegas y resuelves el problema, entonces
voy a estar yo, va a estar otra persona, y otra persona, y otra persona. Vamos a revisar tu problema matemático y vamos a levantar la mano y decir si es correcto. Pero la gran diferencia es que estas personas no son personas, sino son computadoras, están de alguna manera desde una parte anónimas y lo que dicen es, sí, Diego resolvió el problema y lo resolvió bien y lo resolvió primero. Entonces, una vez con esa validación, el Bitcoin pasa a ser del minero y ahí es donde la transacción se vuelve a realizar. Y para hacer las transacciones, lo que yo necesito es que la billetera de Diego le mandó, ¿verdad?, un Bitcoin a la billetera de Mauricio y alguien tiene que validar eso y de nuevo se va validando a través de cada una de las personas que están dentro de la red. Y para eso lo que se necesitan son nodos. Entonces, un nodo es una computadora que lo puede hacer uno con una Raspberry Pi. Para quienes les gusta, digamos, la parte es simplemente hacer una forma y lo que es ser uno su propio banco. Entonces, toda transacción pasa por nodos, es validada por nodos y lo que busca hacer esto es el sistema financiero. Ahora, pasemos este ejemplo a las finanzas tradicionales para que sea más fácil de entender para quienes nos ven y escuchan. Eh, la forma más sencilla es que, ¿verdad?, el gobierno tiene la potestad de alguna manera de imprimir la moneda donde ustedes estén y en el país que ustedes estén. Y entonces, para colocar la moneda, lo que necesita es el sistema financiero, el sistema bancario para decir, mira, voy a sacar esta moneda a través de un bono y entonces necesito, ¿verdad?, de quién me lo compra, lo que yo le voy a dar es cierto porcentaje de, ¿verdad?, de ganancia sobre ello, que es básicamente el valor del bono más la tasa que tiene. Y eventualmente entonces los bancos se encargan de colocarlo en la economía a través de préstamos, a través de diferentes mecanismos como tarjetas de crédito, préstamos, etc. Entonces, esa es como la forma tradicional. Acá, lo primero es que el Banco Central está totalmente descentralizado y ya tiene un algoritmo que lo que busca es este problema y la complejidad para dar un Bitcoin. Los mineros, que serían la parte de la banca, lo que van a buscar es resolverlo. ¿Por qué? Porque le quieren ganar en este cambio que tiene el precio del Bitcoin y la venta y compra de Bitcoins, y eso para seguir financiándose. Y los usuarios, ¿verdad? Y que son las personas que reciben los préstamos, en este caso, que están viendo al Bitcoin como moneda, como inversión. O sea, si vemos es como una forma de espejo, pudiéramos decir, pero descentralizado, porque ya nadie dice, no, hoy vamos a levantarnos y decir, vamos a sacar 100 bitcoins a circulación. Eso básicamente ya está. Y dentro de la tecnología creo que cabe destacar dos temas que eventualmente iremos hablando, que es cuándo se pudo, o sea, cuándo y cómo se pudiese, eh, ¿verdad?, poner en peligro esto y las soluciones que se dieron, el famoso proof of work, que normalmente es lo que acabamos de describir, que es el mecanismo de proof of work, es esta solución de problemas, y como esto, y la otra parte que es el doble gasto, que fue uno de los primeros temas que tuvieron que resolver estas monedas, que al ser digitales significa que tú y yo no las estuviéramos usando al mismo tiempo y nos vamos a comprar un café y esa moneda se usó dos veces. Entonces, a través de esa resolución se brindó muchísima tecnología que puede ser transferible para el sistema financiero y eventualmente eso llevó a lo que hoy conocemos a las fintech, ¿no? Que es Y yo creo, esta tecnología en esto, ¿no? y yo creo que también algo que para mí se me hizo como, yo que soy bien visual, yo lo veo, el hablaste, el tema de ser finito, el tema de la seguridad, el tema de usar matemática y estos nodos que están generando esas transacciones. Y cuando yo pienso en descentralización, yo lo veo también como es un libro contable que está abierto, que cualquiera puede ir y revisar todas esas transacciones, donde hoy día con ciertos bancos que son públicos lo puedes hacer con cierta información eh, financiera, eso que hablabas bueno, el banco quiere emitir más dinero, genera bonos, eso lo mete por medio de los bancos y los bancos lo meten después a la economía por medio de tarjetas de crédito, de préstamos. También el gobierno puede decir, bueno, vamos a dar eh, estos bonos por crisis de COVID y entonces vamos a darle $1,000 a cada persona y hay diferentes formas de cómo pueden colocar ese dinero. Pero el entender cómo se está moviendo ese dinero y las transacciones que están sucediendo a los diferentes niveles
es casi imposible. O sea, sí, yo puedo ver los estados financieros de un banco en Estados Unidos hoy día, pero realmente cuáles son todas las transacciones que sucedieron dentro del banco, no se puede. Y creo que esa es una de las grandes diferencias de Bitcoin y algo que trajo a diferencia, y es que puedo ver todas las transacciones que están sucediendo entre todas esas diferentes entidades dentro del ecosistema que mencionabas, tanto de mineros como de los usuarios, como puedo ver cómo se está moviendo el dinero de un lado a otro. Y creo que al inicio de hace 10 años veías mucho el usar Bitcoin en Silk Road y todos estos mercados oscuros y tal vez para transacciones ilegales. Y creo que lo que mucha gente no se dio cuenta es que tenés un histórico y que puedes ver realmente cómo estás moviendo el dinero de un lado al... Tal vez el dinero no es la palabra correcta, pero cómo se está moviendo cada Bitcoin de un nodo al siguiente, de este wallet o esta cartera a otro, y tenés como este libro contable abierto que todos podemos ver. Y eso lo que genera de alguna manera es transparencia y genera seguridad, y que eso lo hace muy diferente a un sistema financiero actual donde tenés que confiar en los números que te están dando, donde realmente no sabes el apalancamiento que tiene el banco, el riesgo que está tomando, porque no existe esa transparencia dentro del sistema, que yo lo veo súper importante en un Bitcoin, donde podés ver no solo el finito de la cantidad de Bitcoins que hay, pero también el volumen, de cuánto se está moviendo, cómo se está moviendo, para qué se está utilizando. Realmente es un tema de, de, de comprar Bitcoin y entonces se vuelve un usuario inactivo, es decir, no lo está usando para comprar y vender o transaccionar, sino que realmente lo está guardando. Eso lo puedes ver mucho más fácil con Bitcoin porque tenés ese libro contable abierto donde puedo ver todo lo que está sucediendo, y eso de alguna manera sí genera mucha más seguridad y por lo menos para mí tranquilidad de qué es lo que está sucediendo versus un fiat, y especialmente en países en Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, pero tenés África, tenés ciertos países de Asia donde es muy fácil manipular todos esos números y manipular todos esos números sin darte cuenta y llegar al punto donde hemos visto ciertas economías donde decís, madre, de la noche a la mañana tenés una inflación del 100.000% en Zimbabue, eh, porque no ves, no tenés esa transparencia, y creo que para mí eso también ha sido interesante y algo que cambió totalmente y que creo que nunca pensamos que iba a pasar, el que tenés esa transparencia del, no sé si llamarle sistema financiero, pero del Bitcoin, de la moneda, de todo esto que está pasando. Sí, de hecho, y eso es lo que nos trae justamente al tema del 2009 y el tema de la crisis financiera de Estados Unidos del 2009 y 2008 mucho tenía que ver con esa, ¿verdad? Esa discusión de qué estaba pasando, ¿no? Ya luego se empezaron a dar cuenta de que se salvaron a los bancos a pesar de estas malas decisiones, que a través de los bailouts y todo lo que se hizo al final, pues se subió la deuda, que la deuda llevaba a mayores impuestos para el ciudadano de Estados Unidos. Entonces, ¿verdad? Como que la historia se fue revelando poco a poco y le fue poniendo presión a la persona y no precisamente, ¿verdad? Fue algo como transparente que yo podía consultar inmediatamente cómo está pasando en esto. Y de nuevo, es lo mismo que decías de despertarse de la noche a la mañana en Latinoamérica, y sí hemos visto cambios inflacionarios de al menos 10% de un reporte, ¿verdad? Del Instituto Nacional de Estadística del país al siguiente, ¿no? O en el peor de los casos, ni siquiera idea de que esto está sucediendo porque el gobierno en turno decide que no es lo más adecuado enseñar estos datos porque lo hace ver mal, ¿no? Y entonces asumes, y ahí, ¿verdad? Hay grandes economistas que a través de diferentes temas logran hacer un modelo para asumir incluso cómo está la inflación dentro del país. Entonces, la pregunta de esto, y es justamente es por eso que se vuelve un tema interesante que queríamos discutir en este segundo episodio de, bueno, sí, existen estos retos en Latinoamérica, ¿verdad? Por supuesto, esto es algo que va a evolucionar. Por supuesto, también hemos visto en Latinoamérica, Estados Unidos, a nivel global, lo que esto ha causado en la banca privada y lo impresionante que es ahora encontrarte fácilmente con tokens que de verdad es una idea como que viene dentro de este lado y ahora
cualquier transacción tiene su token y la forma de utilizarse, los sistemas de facturación globales han cambiado también a esto. Cómo, ¿verdad? Las finanzas, los bancos privados han ido agregando la parte financiera, ¿verdad? De tecnología, y entonces cada vez quieren invertir más en procesos porque también saben que esto ha encontrado una mejor manera de enviar transacciones entre un banco y otro, de poder validar las transacciones inmediatamente. Es decir, también le ha dado herramientas a lo que sería la banca tradicional de, ok, ¿cómo podemos hacer mejor este aspecto? Entonces, también del otro lado de la ecuación, ¿verdad? Sí, era una parte como que el white paper tenía esta crítica a lo que pasó en el 2008, pero también lo interesante es ver cómo las finanzas en varios países están diciendo, las finanzas tradicionales, hey, nosotros podemos también acuerparnos de esto, ¿no? Y ahí es donde también se va a dar otra discusión que nos llevará para otro episodio y que eventualmente pues tiene como esta idea de que, como lo decimos en la marea, no es que exista un lado bueno y un lado malo, ¿verdad? No es que, sino todo tiene su forma y su prisma a irlo viendo, y es como una tecnología que nació con la idea de las consecuencias del 2008-2009, ha ido no solo cambiando la forma en que nos acercamos a la tecnología y a las monedas, sino también la forma en que los bancos van cambiando, la forma en la que los países están tomando decisiones y sobre todo la forma en que en Latinoamérica esto puede brindar pues otra opción que no existía para un corralito o un tequilazo o tantos nombres que le ponemos en Latinoamérica a esos como crisis financieras gubernamentales que se tienen y que hoy por hoy pues hay otros mecanismos para afrontar. Sí, no, yo creo que hoy el episodio de hoy estuvo buenísimo. Yo creo que tocamos la base de, para mí era importante el hablar por qué Bitcoin y como un poco el origen de qué pasó en el 2008, eh, esa necesidad que surgió de por qué el Bitcoin, un poco la evolución, y creo que eso nos va a abrir mucho a otro episodio de cómo ha evolucionado todo esto, porque yo creo que Bitcoin es 1% de todo lo que está sucediendo en todo este nuevo ecosistema. Los beneficios, yo creo que el por qué, el cómo funciona, los beneficios, creo que más adelante nos abrimos a hablar un poco de Proof of Work, Proof of Stake, cuál es la diferencia, cómo ha evolucionado todo esto en los últimos años, creo yo, y también cómo está siendo utilizado en las economías de Latinoamérica, un poco el futuro, que para mí eso es lo interesante, es hacia dónde vamos. Yo, lo que vos hablabas, y por qué la marea, porque sube y baja, y creo que todavía estamos en ese impasse de volatilidad que va a pasar por los próximos 10 años. Yo creo que no estamos, esos cambios de mareas los vamos a sentir todavía. Pero mil gracias, Mauricio, mil gracias a todos por escuchar hoy día. Nos vemos la próxima semana y saludos. Saludos.